Hey, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Por aquí un servidor, Luna Trading. El objetivo de esta clase será ampliar nuestro conocimiento sobre el trading, así que manos a la obra. Uso de temporalidades que se usan para Smart Money Concepts. Es importante entender que para realizar un análisis de mercado sólido es necesario confluir distintas temporalidades, diferenciando entre las informativas y las operativas. Temporalidades informativas y operativas. La primera temporalidad informativa es la temporalidad de semanal, después la temporalidad de diario, después la temporalidad de H4 o 4 horas, posteriormente la temporalidad de 1 hora, después la temporalidad de 15 minutos o de M15. La primera temporalidad operativa es la temporalidad de M10, después M7, M5, M4 y así se va sucesivamente hasta llegar a M1. La temporalidad semanal se usa cuando no hay estructura clara o hay mucha estructura. Esta principalmente es cuando tú ya realizaste un análisis y definitivamente no lograste entender el mercado o simplemente te está costando bastante el poder analizar en otras temporalidades inferiores a semanal. Puedes subir a temporalidad semanal para poder realizar el análisis de una manera más simple y ya únicamente pues bajar de temporalidades ya sin que te pierdas, sin saber en el punto que estás parado frente al gráfico. Después la temporalidad diario se usa para marcar el rango que indicará la direccionalidad. Esta principalmente es para poder marcar la direccionalidad que vas a tener a lo largo de un par de días, semanas o incluso meses, porque principalmente es el rango más importante para poder marcarlo bien y posteriormente bajar de temporalidades para poder comprender hacia dónde se podría dirigir el mercado, operando ya sea en las temporalidades inferiores de M15 para abajo o precisamente porque si no sabes en dónde estás parado, en qué punto estás parado frente al gráfico mediante un rango, definitivamente en menores temporalidades no vas a saber qué tomar, si compras o ventas. Entonces es por eso muy importante utilizar la temporalidad diaria para marcar el rango que vas a operar a lo largo de mucho tiempo. La temporalidad de 4 horas se usa para comprimir el rango diario y acercarnos más a la estructura. Esto principalmente es porque si tú marcas un inicio de un rango y un final del rango en la temporalidad diaria, pues precisamente nosotros como traders que somos la mayoría intraday o scalping, no nos interesa precisamente esperar un movimiento gigante en un rango de la temporalidad diaria. Entonces, para acercarnos lo más que se pueda a la estructura, lo vamos a hacer en esta temporalidad de H4 para poder estar lo más cercano al rango que vamos a empezar a operar en M15. H1 se usa para comprimir el rango de H4 y marcar los points de oferta y demanda. Aquí ya casi estamos hasta este punto a casi nada de poder entrar al rango que vamos a operar en el día. Es decir, si por ejemplo hoy yo voy a realizar un análisis, debo de llegar hasta este punto para poder empezar a tomar en cuenta las compras o las ventas en ciertas zonas, pero ya únicamente marcándolas desde la temporalidad de H1 o M15. La temporalidad de M15 se usa para marcar el último rango que se va a operar y marcar los points de compra o venta. Este precisamente es el que tenemos que llegar a la conclusión de poder saber en dónde va a reaccionar posiblemente el precio para poder tomar compras o ventas, pero utilizando como referencia el rango operativo de M15. Las temporalidades de M10 a M1 se usan para refinar o marcar points de compra o venta. Aquí la compra o venta depende mucho porque si tenemos un rango alcista, pues evidentemente tenemos que comprar. Y si tenemos un rango bajista, vamos a vender. Entonces es por eso que mediante estas temporalidades de M10 a M1 vamos a poder refinar los bloques de compra o venta que vamos a tener para entrar al mercado, pero sepamos que más que nada que para poder marcar un buen POI, pues si tenemos en la temporalidad de M1 un POI de 0.5 pips de stop loss, es básicamente la mitad de un pip,
pues es un POI muy pequeño, entonces lo que podemos hacer es subir a la temporalidad de M2 para ver si ya el POI ya crece más a 2 pips o 3 pips, y si de igual manera sigue siendo muy pequeño, podemos subir ya a M5, a M7 o ya podemos pasar a M10 para poder marcar un POI más grande que a lo mejor nos dé 5 pips de stop loss, y ahí ya poder tener una compra o una venta de manera más lógica, y pues también no nos quedamos afuera del mercado. La temporalidad de M5, M3 y M1 se utilizan para darle confirmación a la estructura del rango de M15, las cuales nos confirman las compras o ventas dependiendo del contexto de las demás temporalidades. Tomando en cuenta que tenemos un rango M15 alcista y tenemos su POI marcado de compras, una vez que el precio llega a ese POI de compras, pues no nada más es de programar y vámonos. Tenemos que esperar una confirmación que nos indique que el precio sí va a respetar esa zona y todo va a continuar con la tendencia alcista. Entonces es para eso que para esa confirmación que necesitamos la vamos a buscar en la temporalidad de M5, M3 y M1. No quiere decir que vamos a buscar la confirmación en las tres temporalidades. A lo que va es de que tenemos que buscar una confirmación en la temporalidad de M5 o de M3 o de M1, en una nada más. Antes de continuar, es importante saber que muchas veces la estructura de H1 es la misma que la de M15, y esto nos permite cambiar de la temporalidad de H4 directamente a la de H1 o M15. Lo único que cambiará será la cantidad de estructura. Reiterar que no siempre será así. Se tendrá que hacer un análisis de H1 primero para que cuando estemos en M15, ahí recién podemos evaluar si la estructura será la misma o si marcamos una nueva estructura de M15. Esto prácticamente da a entender que, en resumen, la temporalidad de H1 y de M15 usualmente es la misma, pero hay que tomar muy en cuenta que no siempre va a ser así. Para poder hacer un análisis correctamente y no caer en una trampa, tenemos que analizar primero el rango de H1 y posteriormente vamos a M15. Si en M15 no vemos nada claro, pues precisamente nos vamos a un movimiento más grande, y es aquí donde quizás ya podemos encontrar la estructura principal de M15, pero si la marcamos, al final de cuentas nos podremos dar cuenta que es la misma de H1. Pero no siempre va a ser de esta manera, entonces es importante saber que al final de cuentas el último rango que quizás vamos a marcar va a ser el de H1 o el de M15, pero es aquí donde vamos a entrar ya al mercado, con su respectiva confirmación evidentemente. Ejemplo de cómo usar las temporalidades. Supongamos que tenemos un impulso y retroceso, o más bien dicho, un rango alcista diario en esta ocasión. Tenemos aquí que empieza desde aquí el impulso y se genera su retroceso. Para que se haya generado este retroceso, en esta zona de aquí tuvo que haber habido una confirmación que nos indicara que sí, efectivamente diario iba a comenzar un retroceso. Este retroceso muchas veces se ve en la temporalidad de H4, o si hay mucha estructura o principalmente no se ve un retroceso muy claro en la temporalidad de H4, podemos bajar a H1 para buscar ese final de rango alcista de H1 que nos indicara que efectivamente ya iba a comenzar un retroceso, y desde H1 quizás diario nos indicaba que ya iba a comenzar un retroceso. En esta ocasión pues lo tenemos en H4. Esto básicamente es comprender principalmente la estructura de mercado básica, posteriormente la fractalidad y también lo que es el BOS y el CHOCH. Para las personas que precisamente se les está haciendo difícil comprender esta parte, los invito a que vayan a los videos anteriores de esta sección de este curso, donde van a poder encontrar una clase específica sobre la fractalidad, sobre el CHOCH y el BOS, y también sobre la estructura de mercado básica. Entonces, tomando en cuenta eso y habiendo dicho eso, vamos a tomar en cuenta que el impulso diario es esto que está aquí opaquito. Ya lo pusimos un poco menos con opacidad para que se pueda visualizar más fácil la temporalidad que estamos en esta ocasión, en este momento, que es la de H4. Entonces, supongamos que la temporalidad diaria venía así y posteriormente hizo su retroceso. Muy bien, pues para que ese retroceso se haya dado, principalmente
tomando en cuenta que la temporalidad de H4 venía de esta manera, haciendo impulso y retroceso, hasta que aquí hizo un cambio de carácter en esta zona de aquí. Entonces es ahí cuando ya evaluamos un retroceso de la temporalidad de H4. Y posteriormente pues se generó un nuevo retroceso y un nuevo impulso, aquí generando un boss bajista en la misma temporalidad de H4. Hasta este momento es toda la información que tenemos en la temporalidad de diario y de H4. Vamos a bajar de temporalidad para ver con qué nos encontramos. Y aquí es donde bajamos a la temporalidad de H1 o de M15, que es principalmente el rango operativo que vamos a marcar para poder entrar al mercado en un día operativo, o precisamente a lo mejor es el mismo rango en 2 o 3 días, pero para poder entrar al mercado tenemos que tener analizado el rango de H1 o de M15. Entonces, nuevamente vemos que la temporalidad de H4 se pone un poquito más opaca y se muestra la estructura un poquito más visible, pero a pesar de todo tenemos la temporalidad de H1 o de M15 en este color rojo, que precisamente nos da la información de qué es lo que se realizó en este momento. Si acercamos un poquito más la estructura, nos damos cuenta de que tenemos precisamente el impulso, el retroceso y el nuevo impulso de la temporalidad de H1 o de M15. Y posteriormente, si le damos seguimiento a esta misma estructura, supongamos que ya diario había llegado al 50% en su retroceso y H1 y M15 ya hizo un cambio de carácter. Posteriormente de que se generó el choch aquí en esta zona de aquí, el precio va a regresar en la temporalidad nuevamente de H1 o de M15, va a regresar y vamos a marcar una zona de compra, la cual está en esta zona de por aquí. Y posteriormente, una vez que el precio llega a esa zona de compra, lo que tenemos que hacer es nuevamente bajar de temporalidad, y estas son la temporalidad de M3, de M5 o de M1. No quiere decir que tenemos que bajar a las 3, podemos simplemente bajar a una. Con que bajemos a una nos vamos a dar cuenta de que funciona, y posteriormente nos damos cuenta que venía un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, y aquí hasta este momento pues nos dimos cuenta que aquí se generó un rompimiento con cuerpo de vela. Nuevamente, de estar completamente bajistas, ahora pasamos a estar alcistas con este cambio de carácter que se generó aquí con cuerpo de vela. Porque pues básicamente esto más que nada es entender la fractalidad del mercado. Si veníamos en un retroceso de un rango alcista de H1 o de M15, pues sepamos que para que ese retroceso se haya generado en menores temporalidades veníamos en una tendencia totalmente bajista. Y posteriormente, una vez que llegamos a una zona de compra de H1 o de M15, pues lo único que tenemos que hacer es buscar un cambio de carácter del rango que venía en esta ocasión completamente bajista en menores temporalidades. Aquí en esta ocasión estamos nuevamente tomando en cuenta que esto de color verde es la temporalidad de M3, de M5 o de M1. Simplemente tomar en cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Una vez que se genera aquí el cambio de carácter, posteriormente programamos una zona de compra en la misma temporalidad, en esta ocasión está aquí, y después esperamos a que el precio llegue. Una vez que el precio llegue, tomamos una compra y efectivamente, pues como ya todo indicaba compras, esperamos un resultado. En esta ocasión fue una operación exitosa porque se realizó un análisis exitoso desde la temporalidad de diario hasta que bajamos a M3, M5 o M1 para poder entender cómo venía precisamente la estructura principal, y el mercado nos permitió entrar al mercado cuando realizamos un análisis correctamente. Hasta este punto ya se confluyen la estructura de mercado básica, el BOSI, la liquidez y las temporalidades. Esto básicamente es entender completamente lo que es la fractalidad de mercado, también entender el BOSI, entender la liquidez en parte, y también tomar en cuenta que hay que saber precisamente en qué punto del rango estamos parados frente al gráfico. También pues se confluye un poquito más con el Fibonacci. Todas las clases anteriores tienen su propósito, y precisamente sin aplicar los conocimientos de cada una de ellas no es posible comprender hasta este momento todo lo que estamos explicando.
Así que si hasta este punto del video llegaste y se te hizo difícil algo, puedes ir a las clases anteriores y poder entender cómo es que estamos haciendo esta clase para que entiendas sin que te puedas perder. Es importante que cheques y tomes en cuenta esto, que se están confluyendo varias cositas que ya hemos visto anteriormente, pero sin haber aprendido cada una de ellas va a ser difícil que quizás puedas comprender esto. Así que mucho éxito y espero que puedas ver las clases anteriores. Si es que esto se te hizo difícil y precisamente si ya lograste entender todo lo que explicamos aquí, pues te felicito porque ya estás en un nivel intermedio, ya casi para estar pasando al nivel avanzado.